Saludos, ¿qué tal están? Noche de jueves festivo en el territorio nacional por la festividad, ya lo saben, de la Virgen del Pilar, y una ocasión más que aprovechamos también en este plato para analizar en nuestro debate lo que es una semana intensa de titulares, sobre todo en la preocupante coyuntura bélica internacional. Pero aquí también tenemos tela que cortar. Hoy hablaremos de renta per cápita en nuestra provincia, también de una última y curiosa medida adoptada por el presidente Emiliano García Paje y, por supuesto, política en clave nacional. Así que sumario y empezamos. El 12 de octubre no nos deja descanso en Calle Ancha. Hoy hablamos de renta per cápita en nuestros municipios. La agencia tributaria acaba de publicar las rentas medias de todos los municipios españoles con más de 1000 habitantes y en el caso de nuestra provincia, la capital repite como la localidad donde más se cobra de media, seguida de Chinchilla de Monte Aragón y de Almansa. Hoy veremos qué tiene que ver lo que tenemos en el bolsillo con el término España vaciada o con los servicios disponibles. Pero también abordaremos esta noche la última ocurrencia del presidente autonómico, unos pines acreditativos para los consejeros a emplear en actos públicos. Y por supuesto no nos faltan los titulares en clave nacional. Pedro Sánchez conversa ya con Junqueras y le pide un acuerdo de estabilidad para la legislatura. Bueno, pues jueves festivo en Visión 6 Televisión y aquí estamos a pie del cañón en Calle Ancha. Lo primero que voy a hacer, como siempre, presentarles quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Víctor Raúl López, catedrático en Economía Aplicada en la UCLM. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También otro habitual por este lado, Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches. Buenas noches. Recuperamos también al que fue concejal de Ganemos Albacete en su día, en el Ayuntamiento de Albacete, Héctor García. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y también, bueno, pues otro colaborador muy habitual de esta cadena, Pepe Belmonte. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues lo que decimos, tres asuntos que nos han dejado bastantes titulares esta semana. Vamos a empezar, bueno, pues por el de mayor proximidad, proximidad territorial, bueno, pues esa renta per cápita por la provincia. Por si no se han enterado todavía, bueno, pues hemos preparado un vídeo para refrescarle los datos. ¿Cuál creen que es el sueldo con el que se puede vivir en Albacete? Para que viva una persona normal, por lo menos tiene que tener un sueldo de 2.000 euros. Por lo menos un salario mínimo de 1.300 euros sería lo suyo. Yo tengo 500. Se hace difícil así, ¿verdad? Muy difícil. Según la agencia tributaria, la capital es el municipio con mayor renta per cápita de la provincia, una renta media de 28.838 euros. Prácticamente es para sobrevivir, ¿no? Pagar el departamento, el alquiler, la comida, los servicios. Porque con 1.300 euros no pueden pagar gente hipoteca, luz, agua, no pueden. Y más si tienen niños. Y un año más, la cercanía a los principales núcleos urbanos del país encabezan la lista de los municipios más ricos. A la capital albaceteña le sigue Chinchilla de Monte Aragón con una renta media de 23.385 euros, Almansa con sueldos de 23.116 euros como media, La Roda 22.540 o La Gineta con una renta media de 22.125 euros. Sí, es más cómodo, en la capital es un poquito más costoso. Los pueblos pues se vivirá más tranquilos, pero en la capital tienes más cosas. Por el contrario, Ontur, Yeste, Cenizate, Socobos y Nerpio se sitúan como los pueblos más pobres de la provincia. Estos dos últimos, Socobos y Nerpio, incluso entre los más pobres de la región. Entre los más ricos de Castilla-La Mancha no encontramos ni una sola localidad albaceteña. Bueno, pues ahí los datos, con economía provincial arrancamos este jueves festivo Calle Ancha y bueno, pues tenemos la suerte de tener a Víctor, un catedrático de economía aplicada. Tradúcelos con la mayor claridad posible al común de los mortales, porque estamos mezclando muchos términos: renta per cápita en la provincia, alguno dirá rendimientos del trabajo, municipios que pertenecen a la España vaciada y que parece que es donde las rentas son más bajas, en fin, no sé si hay una relación causa directa, causa-efecto directa. Bueno, pues voy a tratar de aclarar. Primero, la información que sale publicada hace una semana es de la agencia tributaria, entonces correspondería
con la información que nosotros como declarantes hacemos en nuestro IRPF, y el año que ha salido ahora en concreto es 2021, que correspondería a lo que declaramos en 2022, que como ya está cerrado, pues sale en 2023. Es esta aclaración que es lo que nos da una renta, digamos, lo que tú declaras todo, es decir, rendimiento de trabajo, más ganancias patrimoniales, más inmobiliario, todo lo que tú tienes soportado por declarante. Es decir, si es conjunta, pues sería en la entidad familiar, habría seguramente 2 o más declarantes, y si es individual, pues un declarante. Es decir, no es una renta per cápita, es una renta por declarante, lo cual está bien ajustado y da bastante claro lo que sería una radiografía de lo que declaramos que ganamos a Hacienda. Eso sería así. Luego también está el modelo 190, pero bueno, básicamente es el modelo 100 para que se entienda. Entonces, bueno, pues hay que verlo con esa quietud, y sabiendo además que es una cosa que se viene haciendo ya casi durante 10 años, con lo cual ya tenemos una serie histórica y podemos ir sacando conclusiones. Este año sí es verdad que han incorporado en cada municipio además la información desglosada. Esa es la novedad. Pero la información se viene dando desde, ya digo, 2012, creo recordar, y se da para municipios mayores de 1000 habitantes. Realmente toda la información está disponible, pero claro, municipios pequeños acabaríamos dando una información que atentaría contra los datos privados, porque serían muy poquitos declarantes, por eso no lo hace, aparte de que por extensión también llevaría a una base de datos mucho mayor. Pero vamos, lo principal es por la ley de datos. Y ahora que me preguntabas, en Castilla-La Mancha, bueno, pues en Albacete en concreto, viene siendo así. O sea, normalmente si uno tira hacia atrás, por eso te decía que no es solo este año, si echas mano desde 2012, normalmente la capital y las ciudades más grandes cercanas a ella, por proximidad, desde Villarrobledo, el corredor, pasando por La Gineta y llegando hasta Almansa, digamos que esa es la línea de renta mayor que se desarrolla en nuestra provincia, en cuanto a declaraciones. Digamos que a lo mejor la sorpresa no es, no hay sorpresa, No, esto no es aquí nuevo. en Albacete no, a las sorpresas en Castilla-La Mancha, que ha habido un problema seguramente con la población que sale mejor parada, pero bueno, creo que de eso a lo mejor no viene a cuento, es San Lorenzo de la Parrilla, y esa es la novedad, ¿no? Que eso sí que le ha pasado un año nada más, y es por una ganancia patrimonial muy alta desarrollada, o bien por vía empresarial o vía de algún declarante que le ha tocado la lotería o cosa parecida. Y eso ha motivado ese cambio, si no, no es normal. Pero en nosotros, ya digo, en Albacete es lo normal, y bueno, pues aquí estamos con una renta bastante elevada. También las capitales de las otras provincias son también las que tienen normalmente la renta más elevada, y ahora voy con la otra pregunta que me hacías, y con esto más o menos acabo, y luego ya que comentamos, si queréis, la España vaciada o la provincia de Albacete vaciada. Efectivamente, las poblaciones con menos población son a la vez las más envejecidas, las que dependen de pensiones, y efectivamente eso lleva consigo que tengan la renta mucho más baja, porque sobre todo es por el tema de que estamos declarando los ingresos que tenemos, y muchos son de pensionistas, y pensionistas de ahora, quiero decir, no lo que viene después, que son funcionarios con pensiones más altas, sino que son pensiones más bajas, y al final lo que reportan es que, por ejemplo, Nerpio esté donde está, o los pueblecitos más pequeños, que muchos no están, como digo, todos los menores de 1000 habitantes, y en la provincia de Albacete son muchos, no están, pues tendrían una renta de apenas 15.000-16.000 euros, es decir, prácticamente la mitad que la capital. Pepe, ¿qué conclusiones extraes? Porque me consta que bueno, le has hecho un vistazo a estos datos de la agencia. Bueno, yo lo que creo bueno, en relación, yo no soy experto en temas económicos, pero más que en conceptos concretos, como acaba de decir Víctor, yo creo que la clave de la renta es más que la cantidad individual, o bien renta per cápita, porque quizás lo suyo hubiese sido, o si hubiésemos tenido datos de renta per cápita, sería ideal para saber un poco los ingresos por unidad familiar. Al no tenerlos tan claros que es por declarante la cantidad no está mal, pero claro, hablo en Albacete, por ejemplo, pero como si te vas a un pueblo, esa misma cantidad traducida a capacidad adquisitiva podría ser incluso equivalente. Me refiero, hemos hablado en alguna ocasión de los costes del nivel de vida de ciertos productos, tanto alimenticios como sobre todo la vivienda. En un municipio pequeño la vivienda no marca tanto un condicionante de gasto como pueda pasar en Albacete o en alguna de las poblaciones como Almansa o alguna otra de las que aparentemente tienen una renta por declarante alta, ¿no? Es decir, hay veces
que la capacidad adquisitiva o el nivel de vida, si se puede llamar de manera convencional, que tienen en un municipio, aunque sea pequeño, es equivalente al que puede haber en Albacete ciudad. Por tanto, la cuestión es saber en qué situación, porque yo creo que lo que interesa a los televidentes es no tanto de qué cantidad hablamos, sino con qué recursos contamos para poder sobrevivir o para poder vivir mensualmente. Que así conducía Mercedes un poco el vídeo. Claro, en fin, entonces eso, evidentemente, eso pues, seguramente no guarda relación directa con los datos económicos que nos traslada la agencia tributaria, ¿no? Vengo por este lado, Héctor. Bueno, pues no sé, analítica de estos datos y, bueno, pues qué visión aporta sobre ellos. Bueno, los datos son los que son, como lo ha desglosado tanto la agencia tributaria como lo ha analizado Víctor. Renta media por vecino, en la ciudad de Albacete son 28.800 euros anuales y la renta bruta media en nuestro país es 29.000 euros. En este tipo de Estamos bastante cerca. De análisis, lo que me viene a la mente es la anécdota aquella de que hay dos familias que ponen los pollos a hornear, a una se le quema y a la otra cena correctamente. Y la estadística es que media familia, o sea, las dos familias se comieron medio pollo, cuando es nada más lejos de la realidad. En este tipo de cosas conviene que analicemos y pormenoricemos un poco los datos. Estamos hablando de poder adquisitivo, son los mismos 28.000 euros en Albacete que en Nerpio, por ejemplo. Estamos hablando también de que hay muchas familias que tú no sabes, es una estadística bruta. Conceptos como la privación material, gente que no puede hacer frente, familias que no pueden hacer frente a imprevistos, no llegan a fin de mes, la capacidad de consumo, la emancipación de jóvenes. Hay un montón de cosas que más o menos ha parafraseado Pepe Reina, que conviene que entremos, porque evidentemente en este tipo de cosas el dato mata el relato. 28.000 euros. Primero, si fuesen netos, estaríamos hablando de otra cosa. No son netos. Ahí hay que quitar una serie de impuestos que se quedarían en poco más de 1.500 euros de media. Vamos a lo de los pollos otra vez. ¿Cuánto le toca a la mediana? Es imposible de estimar. Entonces, a donde vamos es, con ese dinero, ¿qué se puede hacer con la inflación galopante que hemos tenido esos últimos años? Está muy bien. Y con los salarios como están. Esta semana en la jornada mundial del trabajo decente, bueno, pues sindicatos como Comisiones Obreras lo decía. No salen las cuentas, ¿no? En esa no dan las economía cuentas que se traslada a las y familias. ahí estamos todos, los que ganan por encima de los 36.000 euros al año y los que ganan 1.200 euros netos al mes, que se las ven y se las desean para frente a un imprevisto o frente, por ejemplo, al inicio del curso escolar, que hay familias que han tenido pues que hacer adelantos de nómina y hacer cosas. Entonces, una serie de variables que conviene escudriñar antes de entrar en el grosso modo de este dato. Y además lo que decía Víctor, bueno, pues que estos datos, no digamos que se quedan viejos, pero bueno, no relatan la realidad de la inflación actual a día de hoy, o sea que de aquí a un escenario posterior de un año probablemente, bueno, pues esto sería bastante peor. Pepe. Estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, Víctor lo ha explicado perfectamente, y lo que viene a demostrar una vez más es la España de primera y de segunda división. Y en lo que es la provincia demostramos a la vez también lo que es la segunda división y la regional. La segunda división podemos decir que es Albacete capital, y esas dos poblaciones que son La Gineta y Chinchilla, que no olvidemos que la productividad la tienen la mayor parte de la población ahora mismo aquí en la capital. Y no olvidemos que la capital aproximadamente es el 50% de lo que es la provincia. Luego nos vamos a la parte esta como Nerpio, y donde surgen esas grandes diferencias. A nivel nacional, pues bueno, estamos situados ahí lo mismo, porque el dato es la cifra y hay poca diferencia, pero la descompensación es más grande en unos sitios que en otros. Como bien se ha comentado, porque la diferencia, por ejemplo, de los precios y del consumo en unas ciudades u otras hay una gran diferencia. No es lo mismo una renta de 2.000 euros mensuales en Albacete que, por ejemplo, cuando ocurre en Madrid o sobre todo en las zonas rurales. Pero hay un margen, hay una brecha bastante amplia entre lo que es la capital y lo que es Nerpio. Yo opino así. No sé si queréis añadir algo más, Víctor. Un poco completando lo que han dicho, efectivamente hay una cosa que se podría mejorar en esta situación. Lo que pasa es que tenemos el
tema de la ley otra vez de protección de datos, etcétera, pero sí que sería bueno, estadísticamente, que hablando de pollos, que se nos diera la desviación típica, es decir, justamente la variación que hay a la media. Yo estoy seguro, viendo todos los datos, porque hay muchos municipios ahí en la encuesta, de otra cosa que más o menos habéis dicho vosotros y que es así: cuanta menor población, más concentración. Es decir, la media es mucho más la realidad, porque hay menos diferencias entre los que pueblan, dicho para que me entienda todo el mundo, hay menos diferencias entre los que pueblan Nerpio que entre los que pueblan Albacete, donde la idiosincrasia es mucho más diversa y hay rentas muy altas y rentas muy bajas. Entonces la media queda mucho más distante. Se podría arreglar simplemente dando ese dato. Espero que lo den algún día la agencia tributaria, porque entonces serviría mucho más para ver las diferencias. Aún así, está claro, viendo los datos, que hay desigualdades muy claras por población. Es decir, por las ciudades, y repito, en Castilla-La Mancha pasan todas, pero es que en la mayoría de España pasa eso, que las capitales y las ciudades más grandes acaparan las mayores rentas. El lugar más con renta más alta, creo recordar que es Pozuelo de Alarcón, uno de los más elevados, pero es una ciudad grande y que está en el norte, bueno, está situada en un sitio estratégico de la Comunidad de Madrid, justo al lado de la capital. O sea que al final, si miras, sí que te ofrece esas diferencias en cuanto a desarrollo y a población. En otro matiz que me parece que también se ha mencionado, pero que quizás vale la pena incidir, sobre todo por la gran cantidad de gente afectada en los municipios pequeños, o incluso por encima de los 1000 habitantes, pero que estarían en esa variable, y es por franjas de edad. Evidentemente se va a acentuar sobre todo en las pensionistas, que están concentrados en un volumen muy importante en los municipios más pequeños. Sí, pero sí, claro. Sí, se puede saber, porque los municipios menos ricos son, además, como lo he dicho al principio, normalmente no los que menos población tienen, que también, sino los más envejecidos. No, pero lo que quería decir es que incluso en esa franja de edad también se puede hacer un análisis más en profundidad, teniendo en cuenta la pensión que se ingresa, porque hay pensiones procedentes de un trabajo asalariado o de un trabajo por cuenta ajena, donde se va a distinguir perfectamente los ingresos que ha habido a lo largo del tiempo y que por consiguiente repercute evidentemente en los pueblos, que eso es algo que también quería hacer una incidencia. Yo conozco casos de tener en esos parámetros una renta muy alta por un declarante en otro país, por utilizar una referencia, y esa misma renta o similar en este país se come los mocos, valga la redundancia, siendo prácticamente la misma. Por tanto, es importante saber después qué tipo de gasto, qué tipo de consumo se tiene, y como decía antes Pepe, es decir, claro, si la vivienda en Madrid te condiciona, siendo una renta alta, es que después el gasto derivado de la vivienda y de otros productos hace que la capacidad adquisitiva que tengas sea ridícula, con lo cual no basta con tener un dato objetivo de renta. Cuestiones todas las que comentáis que sin duda están a la orden del día, y bueno, pues como un dato económico más queríamos traer esta noche a este plato de debate. No sé si, Héctor, queréis añadir algo más o cambiamos de tercio, como se suele decir en el mundo. No, bueno, añadir lo que muy bien ha puntualizado Pepe también, y que Víctor lo sabrá mejor, que curiosamente también se dará que las poblaciones pequeñas es donde todavía quedan pensiones que cobran de otros países como tal, o sea, la gente, los inmigrantes. Entonces, claro, eso es una renta un poco ficticia, también les llega por otra vía. Entonces, claro, son las poblaciones que se están quedando vaciadas, pero es por eso, porque son las personas mayores y que han hecho sus labores, muchas veces tienen la pensión de otros países. O sea, conocemos todos los que han estado, por ejemplo, pues en la zona de Francia, Bélgica y todos esos sitios, o Suiza, que luego se han ido al pueblo a descansar, y entonces es lo que tienen. Nada, mucho fleco por definir, una estadística que está muy una bien, generalidad, ¿no? que está muy bien que se publique, que da una idea, basta, y pues, pero hay muchos pormenores que cualquiera dice, gano 2.000 euros en Madrid, hijo, pues en Albacete con 1.200 vive bastante mejor. Vamos a pasar al siguiente de los asuntos de esta noche que traemos como debate. Bueno, pues el presidente autonómico, Emiliano García Paje, por decreto va a regular, bueno, pues el uso de un distintivo, no lo llamamos PIN, no lo llamamos medalla, no lo llamamos distintivo a secas. Se ha publicado ya en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Por si no se han enterado, se lo resumimos con el siguiente vídeo.
Emiliano García Paje decreta que todos sus consejeros se pongan una medalla en los actos públicos. El decreto firmado por el presidente de Castilla-La Mancha se publica desde este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Es una curiosa novedad y es que parece que esto de colgarse el pin está de moda. Ya pasa con los de la Agenda 2030. El presidente manda por decreto a los suyos acudir con medalla acreditativa a los actos públicos y oficiales. Entre tanta inflación o los problemas que lastra también la sanidad pública en Castilla-La Mancha, estas medidas son las que trascienden con la actualidad del presidente. De la medalla todavía no hay ni rastro, no ha sido publicada su imagen. Será ovalada, con un bisel esmaltado en azul y en su anverso los cuarteles del escudo de la Junta de Comunidades. Una medalla que representará, según dicta el decreto, la dignidad y la solemnidad de los actos en los que los consejeros tomen parte. Bueno, pues ahí a lo mejor para muchos de ustedes del respetable que dirán, bueno, pues esto es un asunto menor. Bueno, es un asunto menor, pero bueno, también se le puede sacar un poco de lectura política. Una medalla que viene a simbolizar, lo decía el vídeo, la dignidad y la solemnidad en los actos públicos. Yo creo que un acto en sí ya es digno y solemne vamos, por sí mismo. Víctor, ¿qué opinión nos trae esta cuestión? Feliz Día de la Hispanidad, feliz Día de la Hispanidad a todos los que nos están escuchando. Y digo esto porque a lo mejor el símbolo de la bandera de España pues está mal visto, ¿no? Pero sí, en un día de símbolos además. Por mucha gente, ¿no? Pero es un símbolo. Es decir, ponerte un símbolo, un distintivo. Bueno, pues a ver si en Misión Sein nos dejáis de momento tenemos las tazas. Quiero decir, creo que es una forma de diferenciarse que, bueno, parecerá oportuna o no, creo que es una medida más que va en la línea de diferenciarse de otras propuestas en su línea, es decir, y bueno, y de crear una entidad de región y apropiársela también dentro de la Junta en este caso. No le veo tampoco, pues... Es que no creo que merezca simbolismo mucho, regional, Pepe, adelante. No se quiere detener mucho Víctor. Es que dice que venía con la bomba, pero no la suelta. Bueno, Pepe. Bueno, la bomba... La bomba es otro tema. Ahora lo cuento, ¿verdad? Me lo has recordado. Yo es que creo que los símbolos del Estado y de las comunidades autónomas ya están perfectamente definidos. Es decir, claro, hay una bandera que es un símbolo del Estado, hay un himno que, pese a que no tenga letra, no deja de ser un símbolo del Estado. En las comunidades autónomas también hay otra bandera. Y yo creo que no tenemos himno. Yo creo que sí, no sé si... Pero a mí esto me parece... Por tanto, ¿esto redunda o no redunda? No sé. No, espera, yo es que quería introducir... Vale. A mí me da la sensación de que esto... a mí me parece un poco ridículo. Quiero decir, los actos institucionales ya tienen la suficiente el suficiente empaque, claro, la suficiente solemnidad, y además deben de hacerse así. De hecho, se ha ridiculizado en alguna ocasión cuando en el Congreso de los Diputados ciertos diputados entraban de determinada manera porque se entendía que no guardaban la solemnidad que el espacio público necesitaba y que el ámbito, el hemiciclo de representación del Estado necesitaba. Y por tanto yo creo que esto es un poco en ese sentido. Y además me ha venido a la idea, que era lo que os quería decir, de los países sudamericanos en los que se colocan una banda que me parece simbólica y representativa, pero porque ahí tienen la costumbre. Yo no sé si aquí ahora vamos a crear una nueva costumbre, que yo le aconsejo que, bueno, no solamente que le pongan... Si es que no les va a quedar solapa tampoco para tanta historia. No solamente no solamente los presidentes, los alcaldes, por ejemplo, también llevan el bastón de mando y llevan una banda. Pues ¿por qué no? Vamos a poner una banda, la medalla, un gorro o un birrete, y de esa manera se identifica al Papa de una manera más evidente. Y luego si llevamos corbata, lo mismo se nos critica. Me parece un poco fuera de lugar, pero bueno. Me vengo por este lado. Luego si llevamos corbata, lo mismo se nos critica. O sea que yo creo que también es una cosa... Bueno, yo soy de la máxima que el hábito no hace al monje. Es una diferenciación más de la clase política con respecto al resto de integrantes de la sociedad, bajo mi punto de vista. Pepe Reina dijo antes, y con mucha razón, que ya hay bastante simbolismos y entidad en los actos públicos. Entonces yo creo que es una medida más populista del gobierno de Emiliano García Paje, en la que quiere, pues, no sé, salir con un tema. Parece que no hay suficiente tema. La sanidad va muy bien, los centros de urgencia van muy bien,
no hay problema con las cosechas, va todo muy, muy, muy bien, pues entonces sacamos un tema a la palestra pública. Me parece ridículo, allá hay bastante simbolismo, es una forma más, como dije y reitero, de diferenciar la clase política, que bastante desafección hay, aunque la gente vote, pero la gente vota en clave anti, no quiero que lleguen los otros, pero si fuese por gusto, más de la mitad de la población se quedase en la casa. Entonces, es una forma más pues, de diferenciar la clase política, bajo mi punto de vista y humilde opinión, del resto de las personas. Pepe, ¿tú qué opinas? Porque bueno, hay gente que dice, bueno, es que se está sacando de los pies del tiesto con la cuestión, se está haciendo mucha demagogia, no tiene que ver una cosa con la otra, con la situación de la comunidad autónoma, pero bueno, ahí está el debate. Yo, sinceramente, creo que van a hacer las medallas, las van a repartir, no va a prosperar para nada, pero lo también que sí me choca, los relojes, lo que es sí lo me que choca, decimos, ¿no? que cuando se llena la boca de progresismo, de progresista y todo eso, y hagamos cosas que son retrógradas, lo ha dicho antes, lo apuntaba Pepe Reina, por ejemplo, con países sudamericanos y todo eso, y bueno, no menosprecies tampoco. Que no sirve para nada, es marcar un terreno y decir, estos son los míos, estos son los de la Junta, pero al consejero de la Junta que venga o la consejera de Sanidad a un acto aquí en Albacete, o bien las personas que están en el entorno que van a ese acto la conocen perfectamente o lo conocen, y si no, el que lleve la medalla no es el distintivo, o sea, no es un distintivo que vaya, y además creo que lo que va a pasar, se van a entregar las medallas y junto a la medalla se entregará como siempre el pin, ¿no? La insignia, porque yo eso del pin lo hago más de publicitario, y entonces la medalla derivará luego que se pondrá en el pin y luego el pin desaparecerá. Lo que pasa es que ahora estamos en una época que todo eso del pin o de la insignia se estila mucho. Ahí tenemos lo de la Agenda 2030. Hace unos años recuerdo también que hubo algo de Castilla-La Mancha con la navaja tal en Albacete y eso, o el Quijote, Quijote. Entonces eso parecía que era un distintivo que daba, pero que no sirve para nada. Pepe. Sí, quería un poco de un Pepe al otro Pepe. Diciendo Pepe, es que bajo mi punto de vista, y también matizando lo que decía Héctor, es que yo creo que un consejero, que al fin y al cabo son a los personajes, a las personas, a los símbolos del Estado autonómico a los que se les pretende poner esa medalla, creo que no necesitan ninguna medalla. Quiero decir, un poco en la línea que está diciendo Héctor, el consejero o el representante político institucional de la Junta que participe en algún tipo de acto no necesita nada en absoluto. Lo que necesitan es ejercer y ejecutar acuerdos de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y ellos por sí mismos serán susceptibles de que se vean con mejor óptica por parte de los ciudadanos o no, sin necesidad de ponerse ni un birrete, ni una banda, ni una medalla. Es que creo que no es necesario, e insisto. Y otra cosa es diferente, es el acto institucional como institución en el que ya están por sí mismos representados los poderes del Estado y los símbolos y las señas de identidad del Estado a través de la bandera, a través del himno y otros elementos que ya están perfectamente definidos. No es necesario crear. Y yo quería matizar lo de los países sudamericanos, no porque eso sea peor, sino porque hay una costumbre, hay unas señas de identidad que ellos mismos ya han creado y que por tanto me parece perfectamente legítimo, pero no tenemos por qué hacer nada novedoso en ese sentido. Y además quería apuntar que el simbolismo está bien, y cuando toman posesión, igual que a los concejales y todo eso, se les entrega la medalla y se les entrega la insignia, y la medalla la pueden lucir un día, por ejemplo, aquí salen cuando en la cabalgata, vale, me parece muy bien, pero que las medallas no hace, el hábito no hace al monje, como ha dicho antes esto, porque yo, por ejemplo, aquí Víctor, que lo he visto participar en Toledo en alguna cosa, y igual que yo que participo aquí mucho, he participado en la Semana Santa, pues estoy cargado de medallas y no sirven para nada, o sea que es un ritual que no te las pones todos los días. Claro, te dan la medalla de oro, que no es de oro, por supuesto, y entonces te quedas. O sea, que si tú vas, por ejemplo, y desfilas con una cofradía, pues la gente sabe qué cofradía es, o si desfilas con un grupo en la cabalgata o vas a un sitio, saben identificarte. Pero, o sea, si mañana se presenta un acto que va a hablar la consejera o el consejero de Sanidad,
consejero de Sanidad, el otro día estuvo aquí, pues va a un acto y se conoce perfectamente quién es el consejero de Sanidad. Bueno, ya veremos no también tiene cómo que se llevar traslada la esto a la medalla. realidad, porque no me lo veo en las obras del hospital con la Vamos a ver, esta una colgada. cosa, Bueno, alusiones, lo que en hemos la universidad somos muy de a ver, medallas. Iba, Héctor, Sí, sí, soy... pero el hombre, y muy ritual, hombre, es Pero, normal. eso, claro. pero la medalla identifica a un profesor universitario. Claro. Entonces, a cualquier profesor universitario. Lo que pasa es que en este caso creo que se está procurando un símbolo para el que es gobernante de una región y lo está haciendo un partido directamente. Entonces, ese símbolo tiene los días contados del partido que lo propone, Hombre, eso o por bien lo supuesto, generalizas, eso lo sabemos. o bien lo generalizas, claro, pero por eso está mal el símbolo, en definitiva. Quiero decir, o haces un símbolo que valga para todos los gobiernos de Castilla-La Mancha, los que hay ahora y los de siempre, es decir, la bandera. Volviendo a la La bandera. estadística, volviendo a la estadística, te puedo garantizar que un profesor universitario aporta bastante más que cualquier consejero de la parrilla Bueno, lo sé. política Bueno, estatal. En eso ya no no vamos lo a sé, reñir no lo usted sé. y yo. No lo Dicho sé, eso, por lo que comentabas antes, pues claro que se conoce. Los que hemos sufrido los actos públicos, Claro, sabemos la camarilla, la claque que rodea a un consejero cuando llega al teatro circo a cualquier acto de estos. O sea, es redundar y un modo más de diferenciación. ¿Queremos igualarnos cada vez más a la población civil o queremos ya ensanchar esa brecha, valga la redundancia? Pero es que el símbolo existe existe y es a lo que voy, Héctor, que si tú eres de Castilla-La Mancha y eres gobernante, pues lo normal es que llevaras una insignia con la bandera de Castilla-La Mancha, aparte de lo que quieras, y se acabó. Ese simbolismo Sí, es si el que quieres llevar un debería... simbolismo de ese tipo y ya Claro, está. como antes muy Pues bien has como dicho, de cuando la estás en el bandera. Estado y llevas el de la bandera de España, o como hoy deberíamos llevar muchos simplemente sin ninguna acritud el símbolo de la bandera de España porque es el día de la Hispanidad, punto. ¿Veis cómo esta el símbolo cuestión existe. traía un poquito de Bueno, debate? Traía un poquito que de al símbolo margen existe, de pero- esto, ese simbolismo, por Si ejemplo, lo haces tuyo lo es donde viene el desechamos en toda problema. España, que por ejemplo vemos en Estados Unidos, ¿no? Siempre la referencia. Bueno, Llevan siempre ¿pero por qué? su bandera, Pero el pico, problema es su porque bandera. se lo han Pero apropiado en también llevan algún el rifle tiempo. y- No, pero vamos a ver. y no por eso hay que o hacer- en Francia llevan Pero, Pepe, siempre porque en su algún banderita. momento se lo han Y aquí, a apropiado. nivel- el que quiera que lo ponga ya está. Que no hay que establecer ningún reglamento Que quiera que se lo para ponga. que nadie lleve Claro, la bandera. claro, eso Voluntariamente uno se siente identificado con su país Con un y decreto, lleva, además. y lleva lo que le parece. Vamos a hacer un alto en el camino, no Eso se es. muevan, que regresamos enseguida en Calle Ancha y además, bueno, pues para hablar de la política nacional, que ya nos pide paso y tienen ganas. Hasta ahora. Sí, sí. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, siempre analizando toda la actualidad que nos pide paso, lo local, provincial y en este caso, bueno, pues lo nacional, porque desde luego ha sido una semana trepidante. En un día como hoy, la Constitución y la monarquía, dice la Moncloa, son capaces de integrar todas las distintas visiones que conviven en nuestro país. Esta semana también hemos asistido, bueno, pues Pedro Sánchez conversa con Junqueras y le pide un acuerdo de estabilidad para la legislatura. Bueno, es evidente y es obvio, a nadie se le escapa ya qué conversaciones hay. Víctor, hablábamos de esta cuestión la semana pasada y me parece que va a ser un tema recurrente en Calle Ancha. Sí, bueno, pues hombre, yo cada día que pasa lo tengo más claro, que Pedro Sánchez va a conseguir conformar de momento pues una mayoría para la investidura, digo porque su intención es investidura y legislatura y ahí sus socios se lo van a poner más complicado, pero yo creo que la investidura sí. Ahora bien, va a pasar por una ley de amnistía, está más claro que el agua, ya ha dicho la palabra, se ha atrevido a decirla y a reconocerla, y bueno, está en ese juego de socios al que nos tienen acostumbrados, incluso con la actual guerra entre Israel y Palestina, ese juego entre socios a que cada uno hace parte de la historia y para que luego pues parezca que no está, pero realmente va a estar la ley de amnistía. No sé en qué forma, veremos, ojalá, y los que por el bien de España, ya dije lo que pensaba de la amnistía la semana pasada,
por el bien del Estado español, ya hablando con propiedad, ojalá y los juristas que la desarrollen sean mejores que los de la ley de solo sí es sí, porque aparecen muchos problemas asociados a una ley de amnistía. Ya lo dije el otro día, lo que tú haces es borrar de pronto y tachar de que la justicia ha obrado de una manera que no debía. Entonces, cuidado cómo se hace eso, porque te puedes cargar el Poder Judicial, que por otra parte se va a ver tocado sí o sí. Tenemos un Tribunal Constitucional que tendrá que decir, pero bueno, que yo creo que a pesar de todo, pues el señor Junqueras y el señor Puigdemont harán y conseguirán que el gobierno empiece a funcionar. Otra cosa será el concepto de autodeterminación, que ya se lo ha dejado muy claro Junqueras, que no lo abandona y que lo tiene guardado, eso sí, para la legislatura. Pepe. Yo comparto la reflexión de Víctor, quiero decir, parece, y además sociológicamente, hablando en la calle, aunque no haya datos estadísticos acreditados, que la opinión pública en general ya comparte esa sensación de que la investidura se va a producir. El problema es, efectivamente, qué se va a dar a cambio de la investidura y, por supuesto, del proceso de legislatura. Entonces, si la investidura va a conllevar esa ley de amnistía, o no sé exactamente cómo se va a definir, pues eso va a tener problemas jurídicos importantes. Esto además, ahora mismo es una especie de ritual. Ahora mismo, el otro día escuchaba en un programa de Radio Nacional que bueno, que ahora son palabras, uno dice una cosa, el otro la contraria, porque estamos en la fase de que cada uno se posicione en el terreno de juego, y por tanto ahora mismo unos dicen todo esto con objeto de empezar a avanzar, y el PP en este caso es justo lo contrario, para intentar desmitificar e intentar tirar cualquier posible acuerdo y que se vuelva a un proceso electoral. Yo estoy convencido efectivamente de que se va a llegar a un acuerdo, pero el problema está en que la interpretación de ese acuerdo después, jurídicamente, puede suponer un lastre, al margen de intervenciones, como antes decíamos fuera de cámara, de personajes de la vida pública que ya han tenido cierta representación en el Estado, que están intentando quitarle ese protagonismo a Pedro Sánchez, quitarle la posibilidad de que ese acuerdo se lleve a cabo apelando a la unidad del Estado y ese tipo de cosas. Pero insisto, yo estoy convencido casi al 99% que se va a llevar a cabo el proceso de investidura, pero no sé si esto van a tener suficiente, cuando digo esto, los independentistas van a tener suficiente con esto. Por ejemplo, la malversación, entendiendo por malversación y prevaricación dos conceptos totalmente distintos, porque el otro día hablábamos de que la malversación también estaba entre los elementos a suprimir, y la malversación además solamente la producen los poderes del Estado, las personas que están al frente del poder del Estado. Puede malversar o prevaricar o ambas cosas. Quiero decir, pero es que el otro día es que la gente no acaba de entender muy bien qué diferencia hay entre muy importante lo que está diciendo Pepe, porque recordemos que Puigdemont está acusado de malversación. Entonces, si tú le quieres eliminar eso, a ver cómo lo haces, no vaya ahí, por eso decía lo de la ley sí, no vaya ahí mañana cualquiera que ha malversado, en el periodo que pongan, estará exento de... Claro, a mí me preocupa más que la amnistía. Porque tú no puedes hacer... O sea, con una ley de amnistía no se puede hacer lo que con el indulto. El indulto es personal. Tú lo diriges a una persona y dices, ya no tienes que cumplir más pena. Pero la pena existe. Pero aquí no, aquí borra la pena para cualquiera. Y el cualquiera lo defines en un político, da igual, pero cualquier político estará exento de malversar. A mí me preocupa sobre todo la malversación, porque la amnistía, entendiendo como amnistía lo que se ha entendido a lo largo del tiempo en el periodo histórico, de que personas que a lo mejor por la razón que sea se han opuesto al Estado de Derecho, y se ha llevado a cabo amnistías de todo tipo, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista en tiempos anteriores, pero es que ahora estamos en una situación en la que, como dice Víctor, hay que acotar muy bien eso, porque insisto, la amnistía no es como consecuencia de haber participado en un referéndum mal llamado, ¿no? No, es que asociado al referéndum había una malversación, y esa malversación la han llevado a cabo personas que ostentaban un cargo representativo de la vida pública, y por tanto, si lo definen, no sé cómo lo van a definir. Él ha dicho algo clave. ¿Quién va a interpretar jurídicamente lo que se vaya a llevar a cabo? Porque eso puede suponer que se puede hacer correctamente, entre comillas, o por el contrario, haya una opinión pública contraria, porque se ponga el acento en aquellas cuestiones. De hecho, el Partido Popular no ha hablado de la malversación. Si os dais cuenta, apenas habla de ello. Habla de la amnistía. Pero creo que es la primera fase
Me da la sensación de que es la primera fase de la campaña frontal que va a haber contra este tema. Una visión por este lado del plato bastante conservacionista, escéptica, pero también hay una corriente que dice, bueno, el problema catalán hay que atajarlo antes o después, revisionista. Claro. Estamos en ese momento histórico en este país. No, Héctor, adelante. Hombre, yo creo que el problema catalán no se resuelve a palos. No se resuelve a palos ni se va a resolver en la vida a palos. Quien lo crea así, pues que se vaya a dar palos a ver qué consecuencia va a seguir o si va a seguir enquistando el problema. Aquí lo que pasa es que la amnistía o la contrapartida que exigen los nacionalistas, que por cierto van a la baja y si hubiese una repetición electoral serían los más perjudicados, o sea, les conviene negociar sí o sí y están en clave a ver qué tajada saco lo más provechosa posible para yo poder venderlo a los míos. Dicho eso, lo que conviene interpretar es la amnistía viene fenomenal a los grupos de la oposición, llámese Partido Popular y Vox, para pues darle golpes al gobierno en funciones y al eventual gobierno progresista de Pedro Sánchez con Sumar y la retahíla de socios con lo que está negociando. Hay algunas cosas que ha dicho Víctor y ha parafraseado Pepe que conviene analizar. A ver si alguien quiere utilizar el desarrollo normativo de esta ley para excusar otras cosas. Ojo, que otra metida de pata como la de la ley del sí o sí, que tuvieron que rectificar. Es muy fácil hacerlo, Héctor. No conviene, ni además no puede darse en un Estado de Derecho como España. Si el delito solo fuera hecho la declaración de independencia unilateral durante 20 segundos, vale, pero es que hubo muchos otros delitos que hay acusados y que tienes que borrar. Es que los tienes que borrar. Hay cosas aparejadas que tienen un desarrollo normativo. ¿Quién va a aplicar esas leyes? Si no va a haber un aprovechamiento, tiene que hacerse de una forma meridianamente clara en la que, en el supuesto caso de que se hiciese, y luego no olvidemos que los nacionalistas, sobre todo la gente de Junts, exigen, aparejado a la ley de amnistía, la celebración de otro referéndum, a ver cómo encaja todo esto en estas negociaciones. Dicho eso, yo no tengo la más mínima duda de que va a haber un gobierno progresista en España para los próximos 3-4 años. Lo que pasa es que hay que ver la letra pequeña, cuánto duraría y cómo va a ser posible legislar tirando el PNV por un lado, Bildu por otro, Junts por otro, Esquerra por otro, Sumar, que dentro tiene un grupo. Va a tener? ¿Por qué? Sumar es un grupo que quiere imponer ministros, con bastantes pretensiones y dentro de ellos muchas familias, algunas de ellas que no se llevan para nada, con lo cual se me antoja un poco difícil, aunque Pedro, el superviviente, yo creo que puede casi siempre con todo. Pero el renacido, ¿cuántas veces lo hemos dicho ya aquí? Yo por eso, porque difícil es. Pepe, adelante. Pues creo que lo han descrito perfectamente aquí los maestros, los tres, y la realidad es esa. O sea, bien, como se ha dicho, el problema de Cataluña no se puede solucionar a palos, eso está clarísimo. Pero esto tampoco va a solucionar el problema de Cataluña, y esa es la gran incógnita. Investidura va a haber seguro. Seguro porque las negociaciones, claro, a ambas partes les interesa, o cedemos o retrocedemos. Entonces, pues tanto el Pedro Sánchez, Partido Socialista, como los partidos catalanes van a ceder y van a llegar al acuerdo. El problema no está en la investidura, el problema está luego en gobernar. Y el problema de Cataluña viene después, cuando esté en el gobierno y cuando intenten hacer otra nueva atentado o intento, mejor dicho, de hacer otro referéndum, todas las cosas, y vamos a estar otra vez en las mismas. Entonces, lo que podría ser un camino allanado... No vamos a estar en las mismas. Vamos a estar peor. No sé si peor, pero vamos a estar en un escenario en el que tú no podrás disponer con la legislación vigente, que eso está mal. Pero además hay otro matiz importante. Será mucho más difícil aplicar el 155, por ejemplo, por mucho que está en la Constitución. En una tesitura mucho más difícil. Mucho más complicado. Pero hay otro matiz, si os dais cuenta, estamos hablando de la amnistía, mejor dicho, del proceso de amnistía que puede hacer que se apoyen o no lo apoyen, tanto los de Esquerra como los de Junts, como decía. Pero es que últimamente hay un tutu revolutum. Es que el PNV puede tener otra actitud diferente. Coalición Canaria ha cambiado de postura. Los daños colaterales que todo esto está generando. ¿Y la letra pequeña cuál es? ¿Solamente la letra pequeña va a afectar a los independentistas catalanes? ¿Va a afectar al bloque nacionalista gallego? El bloque nacionalista gallego pide ser nación. Claro, y esa gente para apoyarlo, ¿qué va a pedir acá? Porque aquí, ahora es que esto hay una subasta.
¿Y el Estado se subasta o qué va a ocurrir? Es decir, que lo tiene muy crudo el Renacido, como tú dices. Ahí sí doy la razón pero que... a Emiliano García Paje cuando dijo que en el mejor de los casos España, o sea, los que no estamos en eso, vamos a estar peor. O sea, eso es evidente. Pero no sé, pero que es evidente que siempre que hay negociaciones para pedir el voto de los independentistas, tanto catalanes como vascos, se han llevado una buena tajada a cambio. Es decir, y nosotros nos quedamos a doble. Los vascos se llevan la gestión económica, me parece que era el IVA o no sé. Quiero decir, había una serie de impuestos que se han beneficiado los catalanes, no solo la amnistía. O sea, a lo mejor no consiguen el derecho de autodeterminación, porque es evidente que eso es muy crudo para que el Estado como tal se lo trague y Pedro Sánchez, por tanto, se haga eco, pero sí que puede haber otras secuelas que también sean importantes a tener en cuenta por parte del resto del Estado. O sea que... Es que la palabra amnistía no deja de ser, en mi punto de vista, un maquillaje, porque la amnistía, como tú bien has dicho antes, es cuando hay una represión, cualquier cosa, y amnistía. Porque ahora mismo el Puigdemont no está exiliado, es un huido que se fue él. Pero si tú haces una ley de amnistía, estás reconociendo que él es un exiliado. Exactamente. Y le estamos dando lo que antes hablábamos de las medallas, entonces le estamos concediendo las medallas y que son presos políticos los que estuvieron en su momento, son presos políticos. Lo dije el otro día aquí, no solo cambia la circunstancia, sino que le tendrás que indemnizar incluso. O sea, no solo le vas a abrir las puertas del Estado a que venga sin ningún problema, nadie le podrá tocar, sino que además le tendrás que indemnizar por los años que ha tenido que estar fuera exiliado. Sí, y a los que pasaron por la cárcel habrá que indemnizarles. Claro, lógico. Es que es así. Es que es todo. Jurídicamente, si tú haces, le tienes que reconocer el derecho. Si destinamos más a todo eso, los demás tendremos menos de lo que siempre hemos tenido. Pedro, pues un artista, nuestro Pedro Sánchez, un artista porque lleva ganando tiempo día tras día, porque le exigieron que la ley tendría que estar antes de votar la investidura, y dudo mucho que con los maravillosos juristas que tengamos y todo, que sea factible. Víctor, eso. en tiempo prácticamente de descuento en el plató de Calle Ancha, y bueno, os voy a pedir una escueta conclusión final, microabierto, como decimos, algo que se os haya quedado en el tintero, no sobre los 3 temas, porque me parece que entraríamos al detalle con 4 intervenciones en prolongar mucho el debate, pero bueno, alguna de las 3 materias en lo que queráis incidir. Bueno, pues empezamos por allí, Víctor. Bueno, yo voy a incidir en el problema que tenemos hasta el día 27 de noviembre para conformar un gobierno, que solo yo tengo, como todos los que estamos aquí, creo claro que va a ser factible, pues porque ya lo ha hecho muchas veces. Tenemos esa confianza, pero de luego fácil no es. Los enlaces legales que hay que desarrollar no lo son. Y bueno, se ha dicho aquí que el problema catalán no se arregla dando palos, yo lo comparto, pero si los palos se dieron en algún momento es porque se estaba infringiendo la legalidad vigente, y por ahí nunca debería haber pasado parte de la política catalana, y eso se hizo unilateralmente y ya se hizo una vez. Ahora lo que se está encima de la mesa es si eso vale para la próxima. Porque es lo que nos han dicho, el propio Puigdemont ha dicho que eso tiene que valer para la próxima. Tiene que haber un referéndum de autodeterminación, cosa que está en nuestra legislación completamente prohibida. No es factible, porque la soberanía es del pueblo español, no de una parte del pueblo español, y bueno, pues que eso, todo esto, pues yo creo que sí que va a haber una, como decía, una posible investidura, pero el año que viene, con unas elecciones catalanas por delante que hay, pues va a ser el toque para que todo esto tenga o resolución o un desenlace diferente, ojalá, y por donde dijera Héctor, que es verdad que por donde decía Héctor, que se ha reducido muchísimo la fuerza independentista en esa región, pero ya veremos lo que nos depara el año que viene, sin ir más lejos, porque están ahí las elecciones catalanas, y dudo poco de que se utilicen esas elecciones como una consulta de una forma indirecta, pero eso es lo que le está practicando, o sea, eso es lo que le está planteando ahora Esquerra Republicana y Junts, que de una forma indirecta, con alguna otra cuestión, se pregunte no solo qué quieres votar, sino qué piensas sobre el destino. Sobre el destino. Pepe, adelante. Bueno, yo creo que esto, como nos quedan todavía bastantes días y en todos los medios, tanto locales como nacionales, vamos a estar hablando de esto, reiterarnos en esto. Va a estar copando horas, sí. Va a estar copando muchas horas. Yo creo que no vale la pena reiterar aquí algo que además ahora mismo está en los gérmenes y no, que pero no pienses que no nos afecta, ¿eh? Es lo que decimos. No, al contrario. Sí, yo, claro, ya he dicho antes que nos va a afectar y mucho, pero que el que abundemos nosotros más en esto, creo que no vamos a... No, sobre todo porque ahora mismo no hay más herramientas objetivas para poder opinar sobre
sobre ello. Ahora mismo son opiniones, son... sobre lo que ellos no sé, cuecen en despachos. Claro, pero no tenemos más datos, es decir, son declaraciones, es lo que he dicho antes, es un ritual. Ahora cada uno habla según sus pretensiones, pero creo que no vamos a conseguir nada más, ni como conclusiones aquí creo que podamos sacar nada más claro. A mí me preocupa más el aspecto primero, date cuenta, porque el de la medalla ni siquiera hablo. Creo que el aspecto primero de la renta sí que me preocupa, sobre todo porque procedo de un pueblo, persona de pueblo que eres, claro. porque procedo de un pueblo pequeño. Creo que lo de la España vaciada, si os habéis dado cuenta, ya no hablamos de la España vaciada. La legislatura anterior se hablaba de la España vaciada, había representación. Si se perdió el escaño ya no se habla tanto. No se habla. Prácticamente, se habla más de ya la no. catalana. Y a mí sí que yo me gustaría rescatar. Vamos a dejar a Pepe. Me gustaría rescatar eso. Me gustaría rescatar que la renta que tienen los declarantes de esos municipios pequeños de la Sierra, del Segura, de Alcaraz, es lamentable. Que pese a eso sobreviven en condiciones peregrinas, con faltas de medios de telecomunicaciones, entre otras cosas, porque muchas veces no percibimos desde aquí. Tenemos una renta, pero tenemos una cantidad de servicios públicos que se proporcionan por la Administración muy importantes y que en esos municipios no se tienen. Así es que yo quería poner más el acento en eso que en todo lo demás, sin pretender dejar de lado que lo demás es sumamente importante, porque, como decía Pepe, si se beneficia más al resto de estados o de espacios independentistas, seguramente perdemos los que vamos bajo el paraguas de Castilla-La Mancha o alguna otra región de las mismas características. Por este lado. Bueno, aquí está claro que en estas negociaciones, hablando en política estatal, nacional, amnistía /XX, hacen política para su parroquia, cada uno. Uno vende la República Catalana, otro vende lo buen negociador que soy o que somos. Yo creo que hay muchos temas de actualidad que se ignoran. A pesar de ellos, el Estado funciona, podría funcionar mejor, porque hay una fuerte maquinaria, tanto técnica como administrativa, que yo creo que viene bien, pero todavía hay unos temas muy ambiciosos y muy buenos para España que pasan de puntilla. La aplicación de los fondos europeos, que se reparten de forma muy desigual y que se ejecutan de una forma muy timorata. ¿Qué pasa con eso? Es que estamos hablando de una cuestión muy gorda y muy gruesa. Aprovechan para tirarse de los pelos con esto. Están esperando en Europa la lista. Están esperando la lista de dónde por ejemplo, entonces estoy poniendo un tema con un tema tan mayúscula y con una importancia y con unos beneficios directos para la ciudadanía, sobre todo los municipios, que pasan de puntilla. ¿Cómo va la ejecución de los fondos europeos Next Generation en Albacete? Afortunadamente, por los parques que vemos, va. Pero, Héctor, no sabemos... Pero es arma arrojadiza entre nuestros políticos. No sabemos en detalle... No hay pedagogía de ese tema. Por ejemplo, pero donde voy, pongo un ejemplo muy de andar por casa, porque la gente ve los parques y ve las obras de la calle ancha, por ejemplo, igual que este programa, pero... no sabe de dónde viene. De dónde viene. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de temas que se quedan, temas muy importantes, que se quedan solapados por la urgencia que tiene el tema de la amnistía. Dicho todo esto, yo voy a permitirme 20 segundos para expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado en la guerra que hay ahora mismo entre Israel y Palestina. Toda nuestra solidaridad. Las víctimas no tienen nacionalidad, las víctimas son víctimas y toda nuestra repulsa a un conflicto enquistado de tantos años. Pepe. Pues una vez más, como soy el último, comparto la opinión de los tres, porque una cosa va vinculada a la otra. Hemos hablado, y ahora lo ha dicho muy bien también Pepe Reina, que el tema de los pueblos pequeñitos, la renta. Pero es que, claro, esos pueblos pequeñitos, volvemos a lo mismo de lo que tenemos ahora mismo con los catalanes, con este tema que lleva para la investidura. Si los pueblos chiquititos nerpios, por mucho ruido que haga, no se les nota nada. O sea, quiere decir que todo lo está ensombreciendo todo esto de la amnistía. Lo de la amnistía está tapando todas estas cosas. Y como bien se ha comentado también, el país continúa, el gobierno continúa y se van haciendo las cosas y todo esto llega y la calle ancha, pero no se percibe ni se aclara de dónde viene, de dónde no viene. Es decir, estamos con el mismo prospecto. La letra pequeña nos confunde porque no hemos llegado a leerla, nos pierde, no tenemos las lentes para ver la letra pequeña. Y además es que estamos hablando de amnistía, estamos hablando de todo esto cuando desconocemos
de todo a todo qué negociaciones hay, qué es lo que ha pedido uno, qué es lo que no ha pedido otro. Y todo eso lleva, que lógicamente va a derivar en lo que hemos dicho, va a haber investidura, va a haber legislatura. La legislatura no va a ser un camino de rosas, ni para el gobierno, ni para los españoles, y tenemos que tener en cuenta que eso no solamente va con el tema catalán, afecta mucho, muy mucho a todo el tema institucional y a todo el tema de lo que es el Estado español. Una investidura que bueno, pues parece cada vez más cercana, con alfileres, eso sí, veremos bueno, pues hacia dónde nos conduce la situación política nacional. Aquí lo tenemos que dejar, como siempre, gracias a todos por compartir, claro que sí, este ratico, como decimos los albaceteños. Feliz Día de la Hispanidad. Feliz Día de la Hispanidad. Feliz Día de la Hispanidad, sí. Hasta aquí todas las conclusiones en este día festivo. Saben que regresamos el jueves que viene. Feliz semana. Adiós.